Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras. Mi equipo de trabajo somos Carlos Molina Zúñiga, José Ignacio Piemata, Megan Sofía Sánchez Campos y mi persona, Luis Alejandro Fernández Bonilla. Nuestro tema de investigación nos tocó objeción de conciencia entre el derecho a la libertad de pensamiento y el derecho a un servicio público. A continuación, se lo presentamos. El objeto de esta investigación y por la que decidimos, como lo que motivó a esta investigación, fue que existe una controversia entre el derecho de libertad de pensamiento y el derecho de prestación de un servicio público, porque ambos derechos están amparados por la ley costarricense. Nosotros nos dedicamos a investigar cómo y de qué manera incide la objeción de conciencia en una prestación de un servicio público acorde con los derechos humanos. También buscamos identificar cómo la objeción de conciencia incide en la prestación de un servicio público. Nos dedicamos en la investigación a analizar las sentencias donde la prestación de un servicio público se ve afectada por la objeción de conciencia de algún funcionario público. Investigamos específicamente qué dice la Constitución Política Costarricense en relación con el derecho de acceder a un servicio público. Y en la parte final hicimos un balance entre el derecho de libertad de pensamiento y el derecho a adquirir un servicio público. Respecto a los fundamentos teóricos que sirvieron para realizar el trabajo, se podrían mencionar algunos documentos estatales como la Constitución Política de Costa Rica del año 1949, de utilidad para fundamentar los derechos mencionados dentro del trabajo. Otras fuentes, como por ejemplo el artículo de Ignacio Ara titulado Hacia una definición explicativa de los derechos humanos, el artículo de Jorge Cordero titulado Los servicios públicos como derecho de los individuos y el de Eva Orduña con el nombre de la libertad de pensamiento y expresión vista desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ofrecen una visión más amplia sobre la importancia de los derechos humanos en la sociedad, así también como un enfoque específico sobre el papel de los derechos a la libertad de pensamiento y a un servicio público en un determinado ambiente. Por último, se puede mencionar a fuentes como el artículo de Miguel Polo con el nombre de Ética Profesional y el de Blanca González titulado Los estereotipos como factor de socialización en el género, que nos permitieron explicar desde una visión más personal de lo que consideramos como lo más adecuado en estos casos. Los artículos hablan sobre la importancia de realizar las labores sin anteponer prejuicios o pensamientos personales que puedan causar lesiones a los derechos de otra persona, así también como el daño que los estereotipos pueden causar a los que sufran de ellos. Para el primer capítulo titulamos Análisis de sentencias en donde un servicio público se ha visto afectado debido a la objeción de conciencia. Para este capítulo encontramos una relación muy importante entre la Sala Constitucional, la Ley del Empleo Público y la reforma al artículo 28. Todo nace en Costa Rica porque se ha impulsado que se reforme el artículo 28 de nuestra Constitución Política, el cual establece que nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto que no infrija la ley. Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público o que perjudiquen a un tercero están fuera de la acción de la ley. No podrá ser, sin embargo, hacer en forma alguna propaganda política por clérigos o seglares invocando motivos de religión o valiéndose como medio de creencias religiosas. Actualmente, eso es lo que establece el artículo 28. Con la reforma que se pretende hacer, que viene dentro de la ley del empleo público, se establece que, o se pretende que el artículo 28 diga que nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrija la ley. Toda persona tiene derecho a la objeción de conciencia, entendida esta como negarse a cumplir con su deber legal por considerar que dicho cumplimiento resulta contrario a sus convicciones morales o religiosas.
La ley determinará los medios para que el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia no perjudique los derechos fundamentales de las demás personas. De acuerdo a lo que hemos analizado en este capítulo, se muestra que tal reforma que se discute en la Asamblea Legislativa puede traer serias consecuencias en la prestación de servicios, ya que, de acuerdo a la Ley General de Administración Pública, estos deben cumplirse de manera efectiva, sin discriminación, y con igualdad. Entonces, al aplicarse esta reforma, eh, este principio se estaría faltando. Y es por eso que realizamos un análisis apoyado en las sentencias de la Sala Constitucional para exponer cómo, con la aprobación de la ley de la cláusula de objeción de conciencia, se compromete dicho cumplimiento tanto en los derechos humanos como en los principios de no discriminación en la prestación de servicios públicos. Bien, en este segundo capítulo nos enfocamos en lo que fue en el estudio de la Constitución Política, y este capítulo lleva por nombre Estudio de la Asamblea Constituyente. Bueno, en el estudio que hicimos de la Constitución, lo que hicimos fue hacer un estudio y relacionar con los derechos humanos, y luego de este estudio lo que hicimos fue, bueno, ir buscando por artículos para ver cuáles se relacionaban con lo que eran los derechos humanos y con la objeción de conciencia y demás. Bueno, entonces, para empezar, el primer hallazgo está en el artículo 11 de la Constitución, donde logramos encontrar que este tema, digamos, está hecho para el tema de los servicios públicos, ya que en este artículo lo que se habla es, o lo que se expresa, mejor dicho, es una serie de normas que se deben de seguir por parte de los empleados públicos para lograr una eficiencia del servicio público que se esté prestando a cualquier ciudadano de la República, ¿verdad? Luego, en el estudio que hicimos, logramos encontrar otro artículo que habla de nuestro tema, ¿verdad? En este caso es el artículo 33 de la Constitución. En el mismo se establece una ley fundamental, la cual es clara, y lo que dice es como que toda persona es igual ante las leyes del país, y tiene una relación con el artículo 11, que establece que una persona funcionaria pública no puede negarle a otra persona un servicio público a pesar de cualquier diferencia, o si el funcionario cree que es una diferencia, digamos, no puede negarle el servicio, ya sea una discapacidad motora, o identidad de género, sexualidad distinta a la del funcionario público, cualquier cosa que el funcionario, por cualquier cosa que quiera negarle, no puede hacerlo, porque está establecido en la Constitución Política. Por otra parte, el artículo 51 indica un factor importante, el cual se establece que cualquier familia debe ser protegida por el Estado, ya que la familia es el eje natural y fundamental para la sociedad. Entonces, se podría decir que este artículo es vital para hacer valer los derechos de servicios públicos por igual a todas las personas, sin importar condiciones dentro de la sociedad costarricense, ya que todos los ciudadanos deben ser tomados en cuenta por igual, ¿verdad? Y en toda ocasión y cuando sea. Ahora bien, se debe hablar de un dado caso de que una persona se le niegue el derecho a un servicio público de calidad, o que sean juzgados antes de darle el servicio, ¿verdad? Entonces, deben de mantenerse informados los ciudadanos de que ellos tienen, bueno, con base en el artículo 48 de la Constitución, de que ellos podrán, dentro de un marco legal, llevar un proceso a cabo para que este servicio sea prestado de una manera eficiente y que sea de igual calidad para cualquier ciudadano dentro de nuestro país. Entonces, básicamente sería que toda persona podrá utilizar el recurso de amparo para hacer valer sus derechos. Por otra parte, en el artículo 61 de la Constitución se establece que se debe reconocer todo el derecho de patronos al paro y el de los trabajadores a la huelga, salvo en los servicios públicos, donde es interpretado por muchos
como un artículo que busca que el servicio público se encuentre en funcionamiento siempre con el fin de dar un buen servicio, ¿verdad?, a los ciudadanos. Pero desde la perspectiva de otros, este artículo podría ser el regulador y manipulador de masas con fuerzas para ejercer presiones contra el gobierno, ¿verdad? Entonces sería un punto muy, muy bueno que podría tomar en cuenta. Por otra parte, el artículo 73 da una ley que es fundamental, el cual está destinado a defender los seguros sociales que benefician a los trabajadores. Bueno, siguiendo con esto de servicios públicos cubiertos por el Estado, o sea, en su totalidad, podemos encontrar en el artículo 78 de la Constitución Política, el cual establece que, como una ley, que para la educación preescolar, general básica y diversificada sean obligatorias y de un rango público y gratuito para los ciudadanos costarricenses. Y en este caso podemos ver ejemplos también de ciudadanos que han sido nacionalizados como nicaragüenses o, bueno, nicaragüenses sería un buen ejemplo para no alargarlo mucho. Bueno, ahora, todo esto mencionado anteriormente se puede decir que son derechos fundamentales, los cuales no pueden ser violentados de ninguna manera, ya que si esto llegara a pasar, están en derecho de llevar a cabo una denuncia formal ante la Sala Constitucional, ya que todos estos artículos aquí mencionados son meramente de nuestra Constitución Política Nacional, ¿verdad? Y entonces, siendo derechos fundamentales reconocidos y tutelados por el ordenamiento jurídico, perdón, puede ser subsanada o impedida en su caso. Entonces, eh, el ordenamiento jurídico debe de cumplirse. Por ende, si no se cumpliera, puede ser sancionado, ¿verdad?, por las leyes de nuestro país. Y eso sería. Sobre el capítulo 3 titulado Balance entre el derecho a la libertad de pensamiento y el derecho a un servicio público en Costa Rica, se podría mencionar que dentro de este capítulo la función principal fue definir cuál de ambos derechos debía anteponerse ante casos de objeción de conciencia que incluyan enfrentamientos entre personas que alegan por ellos. Desde nuestra posición llegamos a un consenso que nos permitió definir cuál consideramos como el derecho que debería predominar en estos escenarios. De manera introductoria, se podría mencionar que el derecho a la libertad de pensamiento y el derecho a un servicio público son dos puntos fundamentales dentro de cualquier sociedad que considere importante la democracia como forma de gobierno. Pensar de manera libre permite a las personas no limitarse a imposiciones ideológicas que puedan existir desde distintos ámbitos de la sociedad. Los ciudadanos costarricenses tienen acceso a los derechos gracias a la constitución política existente en el país. Voy a dejar de hablar porque hay que pasar la diapositiva. Por favor. Eso estaba pensando, pero tenés que avisarle a Ignacio. Ok, bueno, voy a seguir. No obstante, dentro de un país con un modelo democrático, pueden existir conflictos entre los derechos anteriormente mencionados, por lo que en estos escenarios la subjetividad y el pensamiento de cada persona entra a regir directamente en su postura sobre las discusiones existentes, entre cuál derecho es más importante y cuál sería la solución más adecuada para resolver estos conflictos. El primer aspecto que consideramos nosotros de importancia para definir la prioridad entre un derecho y otro en los escenarios de objeción de conciencia es diferenciar los de pensar diferente y discriminar. El término de pensar diferente es definido como la manera de expresarse desde puntos de vista distintos que muestran la diversidad de la especie humana y sus distintas maneras de ver el mundo, mientras que discriminar es definido como una conducta de desprecio extendida contra una o un grupo de personas sobre la base de un prejuicio negativo relacionado con una desventaja inmerecida. Conociendo estas definiciones, es preciso afirmar que pensar diferente
es común en todas las sociedades humanas, debido a que es parte de nuestra naturaleza como tal y nos proporciona un nivel de diversidad cultural fundamental. En cambio, la acción de discriminar, basada principalmente en prejuicios que causan daño a las víctimas, en muchas ocasiones lesiona o afecta directamente los derechos de las demás personas. En este escenario en específico, la tolerancia toma un papel fundamental dentro del pensamiento de las personas, debido a que en los escenarios de objeción de conciencia es preciso que la tolerancia tome importancia para no caer en prejuicios con otras personas que puedan lesionar directamente su derecho al acceso a un servicio público, solo por el hecho de pensar de manera distinta a lo que otra persona pueda considerar como lo correcto y lo ideal. Es normal pensar de manera distinta a las demás personas, pero eso no nos faculta el derecho de plantar prejuicios sobre los demás que puedan lesionar su derecho de acceder a algún servicio público determinado. Ok. En este capítulo también trajimos a colación el tema del papel de la ética profesional. La ética profesional corresponde a los valores, principios y normas subyacentes a las responsabilidades y ejercicios de una profesión. Este también está relacionado con las obligaciones que tiene un empleado, en este caso un empleado público, y cómo debe cumplir de manera justa con su trabajo. También estas responsabilidades laborales están relacionadas y van súper de la mano con reconocer las garantías individuales que tiene cada uno de los seres humanos. Y, por supuesto, las garantías que brinda el Estado a estos. Y por último, en el capítulo concluimos que los límites que tienen tanto el derecho de libertad de pensamiento y tanto el derecho de acceder a un servicio público tienen una limitante. Y esta limitante la da la Constitución. Las razones por las que una persona tiene limitado un derecho es porque afecta al orden público, a la moral y las buenas costumbres y el derecho de los terceros. Entonces aquí es donde se cumple como el límite de mis derechos son los derechos de otra persona. En el resumen acerca de la sentencia que utilizamos para este trabajo está la del expediente 19-01-3680-0007 con la resolución número 2020-001619, titulada La objeción de conciencia en las gestiones judiciales que involucren relaciones de personas del mismo sexo. Esta sentencia o este recurso de amparo fue puesto por un abogado notario que trabaja en el Poder Judicial y que, reunido o en representación de otros trabajadores del Poder Judicial que profesan la fe católica, cristiana, evangélica, judía y musulmana, entre otras, vienen a poner un recurso de amparo de objeción de conciencia, ya que ellos, por su fe, consideran que el matrimonio es solo la unión entre un hombre y una mujer, y para ellos es una institución sagrada, por lo que al casar personas del mismo sexo estarían actuando en contra de la voluntad del Dios. Esto trajo como problemática o es una problemática porque desde mayo del 2020 Costa Rica entró en la lista de países que tienen el matrimonio igualitario. O sea, el matrimonio igualitario está vigente a partir de mayo del año 2020. Y esto después de que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el 2018 estableció que Costa Rica debía garantizar ese derecho. Este recurso de amparo genera un problema o puede generar un problema, ya que en Costa Rica el matrimonio igualitario está vigente desde mayo del 2020. Esto después de que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos estableciera que Costa Rica debería garantizar este derecho desde el 2018. Entonces, dentro de esa resolución establece que el Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se deriven de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo,
de conformidad con lo establecido en los artículos 11.2 y 17.1 de la Convención Americana y de acuerdo con los artículos 1.1, 2, 11.2, 17 y 24 de la Convención Americana, es necesario que se garantice el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos. Esto incluye el matrimonio igualitario. Como ya esto es, el matrimonio igualitario ya está declarado como un derecho, si un empleado público, en este caso este abogado, se rehúsa o se opone a realizar sus funciones que le corresponden, ya sea por sus convicciones, principios o simplemente u otra razón, estaría en de servicio y por ende estaría faltando a lo que establece la ley de administración pública, que es que los servicios públicos deben darse sin discriminación y con igualdad. Entonces, en este caso, las personas de la comunidad LGBTIQ se les estaría violentando su derecho y también se les estaría violentando la prestación de un servicio público. Por lo tanto, hemos considerado que la objeción de conciencia es una traba para la prestación de los servicios públicos y su continuidad en lo que respecta a los principios de igualdad de todas las personas y también deja un portillo para continuar con discriminación, especialmente en las instituciones públicas que tanto han afectado a la sociedad, como es el caso de la homofobia. Bueno, para finalizar con nuestra presentación, iríamos a la parte de las conclusiones generales de los capítulos, donde logramos extraer 5 conclusiones en total de los 3 capítulos. Entonces, para empezar, el derecho a la libertad de pensamiento es un tema complejo que incluye aspectos de subjetividad y como tal, en muchas ocasiones es malinterpretado como el derecho a no proporcionar algún servicio público del cual los beneficiarios tienen derecho. Es preciso que los trabajadores que ofrecen algún servicio antepongan el derecho de recibirlo por parte de las demás personas sobre estereotipos o juicios de valor que puedan nublar su verdadero papel de contribuyentes. Como segunda conclusión, tenemos que es importante recordar que la libertad de pensamiento constituye uno de los derechos fundamentales que debe proteger a toda costa el Estado costarricense, siempre y cuando no se altere el orden público, no se atente contra los valores y costumbres de la idiosincrasia costarricense y el último punto, que posee una gran importancia, que es en sí que no se afecte o vulnere los derechos de otra persona. Como conclusión número 3, tenemos que la objeción de conciencia es una política que atenta contra la igualdad en la prestación de servicios, ya que muchas personas se pueden abstener a cumplir con sus funciones, ya sea por sus convicciones religiosas u otro motivo. Sin embargo, esta acción discrimina a una parte de la población que busca o necesita un servicio público y también los trabajadores que decidan objetar estarían incumpliendo a la ética profesional. Como número 4, tenemos que en la Constitución Política de Costa Rica, siendo esta el principal texto de jurisprudencia, aún así, son muy pocos los artículos reguladores para que el derecho a un servicio público sea aplicado de una buena manera. Por ende, esto podría dejar cabos sueltos donde podría estar la posibilidad de que este derecho no sea aplicado o peor aún, sea modificado para el propio bienestar de solo unas cuantas personas dentro de la sociedad costarricense. Y por último, tenemos que se podría decir que la objeción de conciencia afecta la prestación de un servicio público acorde a los derechos humanos porque se estaría discriminando a un sector de la población,